Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Eduardo Arroyo Jiménez. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 220000101. Actualmente cursando el módulo de Derecho de Personas y Familia y bueno, correspondiente al reto número 2, titulado La personalidad y su validación ante el registro civil, que nos solicita realizar una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. A continuación les explico. Bien, pues el registro civil es una institución creada el 7 de julio de 1859 durante el gobierno de Benito Juárez. Antes de su creación, la Iglesia era la encargada de llevar un control de los actos civiles de las personas. Su importancia radica en que los documentos que se originan por los acontecimientos que se formalicen en el registro civil forman prueba plena del estado civil de una persona. Los documentos que hacen constar esos acontecimientos se les denomina actos del estado civil. Las actas son formatos especiales, las cuales deberán contar con las medidas de seguridad que determina la Dirección General del Registro Civil. El empleo de formatos no autorizados origina que el acta sea considerada nula. Las actas que puede emitir un registro civil son actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción, pero también existen inscripciones que determinan los jueces, como lo son la declaración de ausencia, presunción de muerte, divorcio judicial, pérdida de la capacidad, adopción, reconocimiento y tutela. La personalidad jurídica se conforma por una serie de atributos, los cuales son plasmados en las actas emitidas por el registro civil. Hay dos tipos de personalidad: la que corresponde a las personas físicas, al ser humano en lo individual, tanto hombres como mujeres, que pueden tener derechos y obligaciones sin importar credo, raza, nacionalidad o distinción alguna. En este caso, según el artículo 22 del Código Civil Federal, que dice que la personalidad se crea desde que es concebida la persona y se pierde con la muerte. Y existe otra personalidad, que es la persona moral, y se refiere a cuando las personas físicas se agrupan y forman personas morales. Cuando quedan legalmente establecidas, tienen personalidad por sí mismas, es decir, se crea un ente jurídico diferente, y este puede ser público o privado. Bien, pues entre los atributos de la personalidad está el nombre. En nuestro derecho, el nombre de las personas físicas se adquiere por reconocimiento de los padres y se legaliza en la inscripción del registro civil, en tanto que las personas morales obtienen el nombre en el acta constitutiva que los crea, y la personalidad jurídica se obtiene con su inscripción en el registro correspondiente. ¿Cómo se forma el nombre? Primero va un nombre propio. Hay que recordar que en México cada estado regula a través del Código Civil las reglas de registro. Ejemplo: en Sonora no se permite poner a los niños nombres de Facebook, Robocop, James Bond, Harry Potter o cualquier nombre que sea denigrante o peyorativo. El oficial del registro civil en cada estado puede sugerir el nombre propio que desea poner. Posterior al nombre propio vienen los apellidos. En México, algunos estados como el de Yucatán te permiten que a elección de los padres se ponga el apellido materno y luego el apellido paterno, aunque la costumbre señala que primero es el del padre. Cada estado tiene su propio código civil, por lo cual la rectificación del nombre se regula de manera diferente. En caso de que se requiera hacer una modificación del nombre en el registro civil, se puede hacer de dos maneras: por la vía administrativa o por juicio en materia familiar. Por la vía administrativa existen programas que facilitan correcciones de actas de nacimiento y permiten rectificar el nombre. Estos procedimientos son en caso de que los nombres sean extravagantes o ofensivos, o sean errores muy obvios. Otro de los casos es el cambio de género, que permite vía administrativa cambiar el nombre. El otro proceso, y el más común, es a través de un juicio en materia familiar, en el cual, cubriendo los lineamientos de cada estado, un juez dictará sentencia judicial que decreta la modificación.
Las personas morales, así como las personas físicas adquieren su nombre a través del acta de nacimiento, las personas morales adquieren su nombre a través de la Secretaría de Economía mediante un trámite denominado autorización de uso de denominación o razón social. Después de autorizado el nombre para la persona moral, es necesario agregar al final del nombre una modalidad. Esta modalidad la determina la ley que le dio vida a la sociedad. Para cambiar el nombre de una sociedad, el proceso es sencillo. Basta con celebrar una asamblea general extraordinaria que apruebe el cambio. Posterior a ello, solicitar a la Secretaría de Economía la autorización del nombre. Después, registrarlo ante un fedatario público o un notario. Todo esto está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en los artículos 182, 190 y 194. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio. Cabe hacer mención que esta característica es igual tanto para personas físicas como para personas morales. El artículo 28 del Código Civil dice: el domicilio de las personas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios, y en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan, y en su defecto, el lugar donde se encuentran. Existen diferentes tipos de domicilio. El domicilio de residencia, que es el espacio donde una persona habita. Es aquí donde se dan los mayores efectos jurídicos. El domicilio fiscal. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación define el domicilio fiscal de las personas físicas y las personas morales. De las personas físicas, cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, o cuando no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. De las personas morales, cuando sean residentes del país local donde se encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentre la administración principal del negocio en el país. Domicilio de negocios. El domicilio de negocios es el lugar donde se realiza la actividad comercial de la persona física o moral. Puede ser el mismo donde reside, puede ser el caso de las personas que prestan servicios profesionales, pero que no cuentan con un lugar distinto para realizar sus actividades. El domicilio procesal. En un litigio es importante señalar un domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones y no ser molestado en su domicilio particular. Domicilio registrado ante las autoridades. En muchas ocasiones es necesario registrar ante las autoridades determinados domicilios, atendiendo la necesidad del sujeto. Por ejemplo, si me dedico a realizar obras públicas en diversos estados de la República y decido registrar ante las autoridades el domicilio de mi oficina en la Ciudad de México, porque así conviene a mis intereses. Bien, otro de los atributos de la personalidad es el estado civil o político. El estado civil solo aplica a las personas físicas. En este atributo trata a la persona mostrar su estado jurídico frente a la sociedad y frente a la nación. El estatus frente a la sociedad también se le conoce como estado civil. Nos muestra la cualidad que poseemos: padre, hijo, casado, soltero. El estado político muestra las cualidades de nacional o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor de edad. Este atributo ayuda a comprender cuáles son los derechos y obligaciones, los deberes y beneficios que corresponden a la persona. Otro atributo de la personalidad es la capacidad. Las personas son las únicas con la peculiaridad de tener obligaciones y derechos. A esta facultad la denominamos capacidad. Esta cualidad es considerada como atributo de la personalidad, ya que gracias a estas características se puede saber con mayor precisión cuáles son las obligaciones y los derechos que poseen las personas. Existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es cuando una persona es susceptible de tener derechos y obligaciones, ya que no está impedido para tener tales beneficios. Y puede decir que en México
y se puede decir que en México casi todas las personas tienen capacidad de goce, sin embargo existen limitaciones. Ejemplo de esto sería con los extranjeros, que no pueden comprar bienes inmuebles en las costas mexicanas. Otro ejemplo, dependiendo a su función, en la cual prohíbe a ciertos funcionarios trabajar en la iniciativa privada por determinado tiempo. O por parentesco, en la cual no se permite que un albacea adquiera bienes del incapacitado. La capacidad de goce se adquiere cuando nace y se pierde con la muerte. La incapacidad de goce normalmente podemos clasificarla en grados y estos serían el grado mínimo al ser concebido pero no nacido, menores de edad, en donde existen restricciones por ser menores de edad, y en los mayores de edad, que son aquellos mayores que no tienen pleno uso de sus facultades mentales. La capacidad de ejercicio es la aptitud de usar derechos y obligaciones, es poder usar esas capacidades para celebrar en su nombre actos jurídicos. Pero al igual, la capacidad de goce al igual que en la capacidad de goce, pueden existir incapacidades. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y que sigan teniendo un excelente día.